Buenas tardes a todos. Se me pone en la presentación. El motivo de la presentación durante los siguientes minutos va a ser evaluar la utilidad de los métodos físicos no invasivos para medir la fibrosis hepática. Va a haber una presentación posterior que va a hacer el doctor René Mallet sobre los métodos biológicos y por lo tanto serán presentaciones que entiendo que serán complementarias. Yo creo que todos estamos de acuerdo que el principal determinante de enfermedad hepática es la presencia de fibrosis hepática, que es un proceso dinámico, multifactorial e irreversible que comparte el mismo tipo de reacción después de diferentes tipos de injuria hepática, es decir, que en cualquier etiología hepática finalmente el elemento fundamental es la fibrosis y es lo que marca el pronóstico y lo que se relaciona con la mortalidad y con la morbilidad de la enfermedad hepática. Por tanto, la evaluación de la fibrosis es un hecho determinante clave en la evaluación de cualquier paciente que tiene una hepatopatía o una enfermedad hepática relevante. Para medir la fibrosis hepática, realmente tenemos dos tipos de métodos. El método invasivo, que es la biopsia hepática, del cual realmente no es el motivo de la presentación, y dentro de los métodos no invasivos tenemos métodos serológicos o métodos físicos. Me centraré fundamentalmente en aquellos métodos físicos y dentro de los métodos físicos centraré mi presentación en lo que hay más experiencia, que es la elastografía de transición o FibroScan, que es un aparato dedicado específicamente para medir la fibrosis o para estimar la fibrosis hepática y que se basa en el principio de que la elasticidad se define como la capacidad de deformación cuando una onda mecánica se aplica, en este caso, sobre el hígado. Se mide en kilopascales y realmente al final lo que mides es la velocidad de transmisión de una onda que tú has generado en el propio instrumento. Es una medida cuantitativa y que realmente se basa en el principio de que la onda se transmite a mayor velocidad cuanto más rígido es ese hígado que tiene el paciente. Por lo tanto, este sería, digamos, un poco la información que nos aportaría el aparato. Este sería el elastograma, donde se ve cómo la onda viaja a lo largo del hígado y se estima en un eje de tiempo cuál es la velocidad de esa onda. A mayor inclinación de esta pendiente, mayor velocidad, cuanto más horizontal sea esa curva, como verán después, pues realmente más baja. ¿Qué ventajas tiene sobre la biopsia hepática? Que explora un territorio mucho más amplio. La biopsia hepática no deja de tomar una pequeña muestra y a pesar de que sabemos que la enfermedad hepática es una enfermedad difusa, explora aproximadamente unas 100 veces más de lo que explora una biopsia hepática. Además da una información en la mayor parte de los aparatos también en la medición del control atenuado, el parámetro de control atenuado que mide realmente la estatosis. Este sería un elastograma típico en aquellos pacientes en los cuales realmente la curva es más horizontal, es una curva más lenta, el valor, como ven en kilopascales, es más bajo y por lo tanto la fibrosis es más pequeña, y a medida que esta curva se va haciendo más vertical, realmente es como el eje en este es tiempo, pues realmente es una curva más rápida y que se asocia a una mayor velocidad, a un mayor número de kilopascales, a una mayor rigidez y por lo tanto a una fibrosis más avanzada. Esta es la prueba, la sonda que se utiliza, en la cual tiene un transductor ultrasónico que nos permite ver exactamente dónde colocamos el impulso que se lanza, un aparato que lanza el impulso y que realmente es lo que luego posteriormente se mide. Los datos que hay en la literatura sobre esta técnica son muy amplios. Esta técnica, concretamente, miraba yo el año pasado en España, el primer aparato está desde 2006, o sea que realmente han pasado ya prácticamente más de 12 años en que el primer aparato fue establecido y yo creo que había obviamente aparatos anteriores fuera de España. Existen numerosos trabajos, este probablemente es un metaanálisis de más de 50 trabajos diferentes en los cuales, como ven, las áreas bajo la curva para la detección de fibrosis significativa o de cirrosis son realmente, especialmente para la detección de cirrosis, son curvas realmente muy interesantes y con un valor muy relevante. De todas maneras, no hay que olvidar que el hígado está incluido en una cápsula de Gleason, es por lo tanto una víscera que está rodeada por un envoltorio elástico, distensible, pero no elástico, de tal manera que podemos encontrarnos con algunas situaciones en las cuales el FibroScan puede producir un valor anormalmente alto,
no traduciendo exactamente fibrosis, sino precisamente congestión hepática o aumento de presión. Por ejemplo, quizás las elastografías de mayor cuantificación que he visto yo en mi vida han sido pacientes con hepatitis aguda, que obviamente por definición prácticamente no tienen fibrosis. En pacientes con colestasis extrahepática hay trabajos publicados como un paciente con coledocolitiasis se hace un fibroscan, tiene un fibroscan elevado, se le hace un drenaje de su conducto biliar y el fibroscan baja, no porque estima la fibrosis, sino porque en este caso está artefactado. Por supuesto, en aquellos pacientes que tienen una cardiopatía y realmente tienen congestión hepática, realmente pueden producir una alteración. Quizás una de los motivos por el cual se puede artefactar más los resultados, y en esto creo que es importante insistir en nuestros pacientes, es que la técnica tiene que hacerse en ayunas completas, al menos de 4 horas. Y esto es porque, como ven aquí, simplemente el hecho de que el paciente pueda desayunar eleva, en este caso, hasta casi más de un 20% los datos de fibroscan. Por tanto, ojo con realizar la elastografía en pacientes que no tienen un ayuno, porque puede realmente producir eso más importante. Existe una guía de práctica clínica de la ISEL, de la ALE en la cual realmente se revisa cuáles son las características en que se tiene que realizar una elastografía. Como ven aquí, tiene que tener un número válido, tiene que tener un número válido de más de 10 disparos, con una tasa de éxito de más del 60%, con un rango intercuartil menor del 30%. Una cosa que es relevante es si cualquiera puede hacer un fibroscan. Y yo creo que la respuesta es probablemente sí, siempre que esté adecuadamente entrenado. Este es un estudio que hicimos en España hace unos años, en el cual se compararon la habilidad o la reproducibilidad de los resultados en pacientes operadores con entre 50 y 500 exploraciones o más de 500 exploraciones. Como ven, la tasa de aplicabilidad y, lo que es más importante, el performance diagnóstico fue claramente mejor en barras más oscuras en aquellos médicos, digamos, que tenían un número de exploraciones mayor de 500 en comparación con aquellos que realmente tenían una experiencia menor. Por lo tanto, los primeros fibroscanes que hace una persona, primero hay que tener personas especialmente dedicadas a hacer esta prueba, que además sepan interpretar los resultados, y desde luego las primeras 500 exploraciones deberían estar tutelados por alguien con suficiente experiencia. No hay cosa más peligrosa que una elastografía en manos de una persona inexperta que no sabe interpretar los resultados y que puede crear mucha más confusión y producir mucho más daño que beneficio al hacer una prueba. La pregunta es si estos métodos no invasivos físicos son iguales, mejores o peores que los serológicos, y si estos son complementarios. Yo creo que aquí realmente tenemos... esta es la única diapositiva que he traído de los test serológicos. Yo creo que los test serológicos son en general muy buenos en los extremos de la ecuación, es decir, para aquellos pacientes con fibrosis muy baja o con aquellos pacientes con fibrosis bastante avanzada, y realmente tienen un número de tasa de casos mal clasificados bastante grande en el medio, cosa que también le pasa a los métodos físicos, pero quizás un poquito menos. Cuando uno intenta buscar comparaciones entre los distintos métodos serológicos y el fibroscan, como se puede ver en esta diapositiva, realmente, sobre todo en la detección de cirrosis, el fibroscan es quizás un poquito superior a los demás de métodos serológicos, y esto realmente ha sido reconocido en esta revisión publicada el año pasado en Gastroenterology, en el cual realmente se hacen una serie de preguntas y básicamente preguntan si el performance del fibroscan es superior a otros métodos no invasivos en la detección de cirrosis, y parece que aquí, con una cualidad de la evidencia moderada, sugieren que es mejor método, en este caso el método físico, que el método serológico, estableciendo en el caso de hepatitis C un valor de 12,5 kilopascales, igual lo mismo en hepatitis B para detección de cirrosis, con un valor en este caso de 11 kilopascales. Yo, de todas maneras, quizás la visión no tiene que ser excluyente.
yo creo que los métodos serológicos son complementarios y, desde luego, existen numerosos trabajos en la literatura de cómo, añadiendo la información, sobre todo si es coincidente entre el método serológico y el método físico, realmente, como ven en esta diapositiva, sumando en este caso fibrometer a la elastografía hepática, se consiguen cifras discretamente mejores. Así que yo no lo vería como una opción excluyente, sino precisamente complementaria. ¿Qué utilidad tiene en la práctica clínica? Yo creo que, en fin, ha sido discutido ampliamente en distintas sesiones en este mismo congreso, como tanto en pacientes con hepatitis B como con hepatitis C, la evaluación de la fibrosis es clave para decidir el tipo de tratamiento. En el caso de hepatitis B hemos dicho que los tres pilares en los cuales nos basamos para decir que sí o no al tratamiento son la LT, los niveles de carga viral y el estadio de la fibrosis. Y en la mayor parte de las guías está aceptado que se haga una medida no invasiva de esta fibrosis para tomar la decisión de si el paciente necesita o no el tratamiento. Me he acordado antes, al ver a la doctora Alcántara hablar de hepatitis B, como muchos de estos pacientes supuestamente portadores asintomáticos, cuando les haces un fibroscan, tienen un valor elevado y no son realmente portadores asintomáticos, sino pacientes con enfermedad hepática relevante que necesitan tratamiento. Igualmente, en los pacientes con hepatitis C, conocer el estadio de la fibrosis no solo nos permite en algunos casos elegir el tratamiento, sí que es verdad que cada vez más tratamos a todos los pacientes bastante parecido, pero sí que es muy importante a la hora del seguimiento. Paciente con fibrosis leve le vamos a poder dar de alta, va a ser un paciente probablemente una vez curado en manos de su médico general, y sin embargo el paciente con fibrosis avanzada debe ser un paciente en el cual debemos hacer screening de hepatocarcinoma, etcétera, etcétera. Yo creo que esto viene recogido en la mayor parte de las guías, como es importante distinguir esos pacientes con fibrosis avanzada de los que no, y en este sentido los métodos físicos nos pueden ayudar al respecto. En hepatitis B, como hemos dicho, existe las guías como, digamos, utilizan la fibrosis para decidir o no el inicio de tratamiento antiviral, y como ven, existen datos en la literatura con diferentes, en este caso pacientes con hepatitis B, con valores en los cuales somos capaces de excluir la presencia de fibrosis significativa por debajo de 6,2 kilopascales, de excluir la presencia de cirrosis por debajo de 9,4 kilopascales, o por el contrario, la detección de fibrosis significativa o de cirrosis. Yo creo que, insisto, aporta una información muy relevante en la evaluación del paciente, tanto con hepatitis C como en hepatitis B. Siempre se ha dicho que los métodos físicos tenían solo estudios en pacientes con hepatitis virales, lo cual es en parte verdad, porque han sido el escenario en el que se ha desarrollado la mayor parte de la actividad, pero como ven, existen ya datos, por ejemplo, en enfermedad hepática alcohólica, también con curvas ROC bastante interesantes, por ejemplo, en enfermedad hepática autoinmune, y por lo tanto, de nuevo, interesante para saber si es un paciente que amerita de tener un tratamiento inmunosupresor de continuo o no, o en hemocromatosis, en los cuales, por ejemplo, en un paciente que tiene un fibroscan, en este caso mayor, casi de 14 kilopascales, realmente la presencia de fibrosis es prácticamente con un valor predictivo positivo del 100%. Lógicamente, el futuro del fibroscan parece que va a pasar no por las hepatitis virales, que parece que se están acabando o que realmente va a ir decreciendo a medida que vayamos tratando pacientes, sino probablemente en el escenario del NAFLD y del NASI. En este sentido, existen en la literatura numerosos trabajos ya publicados en los cuales, con diferentes puntos de corte, hablan de la utilidad de este método físico para poder. En mi opinión, una de las cosas más importantes que tenemos que hacer en NAS es la utilización para hacer screening de qué paciente con NAS nos interesa ver en la consulta de especialista. Nosotros, en un país como España, me imagino que será parecido a los datos que pueda haber en cualquier país de Latinoamérica, el 30% de las personas tienen hígado graso. No habría ningún sistema sanitario que pudiera permitirse realmente poder atender en un especialista a todos los pacientes que tienen esta patología. Para mí, desde luego, lo que marca la diferencia es si el paciente tiene fibrosis hepática o no la tiene en ese hígado graso. Es probablemente el screening más importante que hay que hacer, no el ecográfico de si tiene hígado graso o no, no el de transaminasas, que muchas veces tiene un valor bastante relativo, sino lo que nos interesa es diferenciar en medicina, digamos, extrahospitalaria y medicina primaria, qué pacientes
tienen fibrosis y probablemente identificar a esos pacientes para así ser vistos o seguidos en una unidad especializada. Y en este sentido quiero recordar que existen, por lo menos en nuestro país, un número creciente de pacientes diabéticos, especialmente de pacientes diabéticos tipo 2, especialmente pacientes por encima de 50 años, y este es un estudio que ha sido replicado en diferentes escenarios, también en España, pero quizás fue el primero y por eso lo traigo aquí, en el cual se observó que en pacientes diabéticos, digamos, sin ningún tipo de problema aparente, hasta el 20% tenían fibrosis significativa y hasta un porcentaje de ellos tienen cirrosis. Estos pacientes, el diabético probablemente es el típico paciente en el cual habría que hacer screening de fibrosis hepática de manera activa en todos los pacientes que se ven. Y esto probablemente tenemos que convencer a nuestros compañeros endocrinólogos o diabetólogos. Permítame para terminar señalar alguna utilidad que puede tener el FibroScan en pacientes con cirrosis. Yo creo que esta es una diapositiva de la doctora García Sao, en la cual habla de que la cirrosis es una enfermedad terriblemente heterogénea. Realmente, probablemente comienza en un estadio inicial en el cual esa pelota blanda se ha podido convertir en una pelota de tenis, pero si realmente probablemente no es lo mismo al cabo de una serie de pasos diferentes como el hígado se va endureciendo poco a poco. En este sentido, el FibroScan yo creo que nos puede aportar una información relevante y en este sentido los nuevos recomendaciones de Baveno hablan de que en pacientes que tienen un FibroScan de menos de 20 kilopascales y unas plaquetas de más de 150.000 podemos obviar la realización de endoscopia en estos pacientes, puesto que la tasa de varices tratables es muy pequeña. Por lo tanto, aquí vamos a encontrar otra utilidad para la elastografía en pacientes que tienen cirrosis, el seguimiento anual de estos pacientes. Por el contrario, aquellos pacientes que tienen una determinación tomada en 2 ocasiones de más de 25 kilopascales, realmente el valor predictivo positivo, en este caso para tener hipertensión portal clínicamente significativa, es muy grande y en este mismo consenso, Baveno 6, recomienda este método no invasivo para el diagnóstico de hipertensión portal clínicamente significativa, por lo tanto, para analizar a un paciente en riesgo. He traído este artículo, que es un artículo muy reciente, en el cual se estudian 259 pacientes Child A con un seguimiento de 35 meses y se ve cuál de ellos se descompensa. Y como ven en esta diapositiva, en color oscuro son los pacientes que se descompensan, ningún paciente con menos de 21 kilopascales presentó descompensación. Por lo tanto, también el tener un paciente que tiene sistemáticamente un valor estable de kilopascales de FibroScan en el seguimiento, pues realmente cuando está por este valor por debajo de 20, 25, 21 kilopascales, probablemente es un paciente al menos con un riesgo bajo de descompensarse. Por el contrario, en este mismo estudio, como ven, la curva de descompensación en pacientes con más de 35 kilopascales es claramente diferente a aquellos de menor 35. Es decir, que existe, por el contrario, un valor de Intel alto de más de 35 kilopascales. Cuando tenemos un paciente que va progresando poco a poco, 20, 25, 30, 35, sabemos que es un paciente que está en riesgo de descompensarse. También se ha utilizado la elastografía como un método para hacer screening de hepatopatía en población general. Y estos son distintos trabajos publicados en los cuales, como ven, hasta un 1,7% de los pacientes, hasta un 4% en algunas series, realmente tienen tienen enfermedad hepática o fibrosis significativa en población general. Y en ese sentido nosotros hemos hecho un trabajo que les voy a resumir aquí muy rápidamente, que básicamente es un trabajo que se hizo para mirar la prevalencia de hepatitis C en la comunidad de Madrid y en Santander, de tal manera que, como ven, se hicieron 11.440 pacientes, o en este caso personas, que se analizaron de una población supuestamente identificada como representativa de la población española. Aparte de estudiar la prevalencia de la hepatitis C, que fue clarísimamente más baja de la que había publicada en España 10 años antes, prácticamente la mitad, 1,1% de las personas eran pacientes con serología positivo y el 0,40% eran pacientes virémicos, encontramos que, lo voy a poner en esta diapositiva, hasta el 9% de los pacientes tenían fibrosis significativa y hasta el 1,6% de personas en la calle tenían datos, al menos en elastografía, de fibrosis avanzada. Por tanto, probablemente también esto habrá que valorar si se puede utilizar. Y cuando analizamos en análisis
univariado y multivariado, especialmente en el multivariado, como ven, encontramos que la mayor parte de estos pacientes eran pacientes que tenían transaminasas alteradas, que eran pacientes mayores de 50 años y, como ven, pacientes que tenían síndrome metabólico o que consumían alcohol. O sea que probablemente este grupo de pacientes con fibrosis significativa o incluso con cirrosis asintomáticos en población general que no conocían su enfermedad provenían del campo del NAS o del consumo patológico de alcohol. Me van a preguntar, ¿hay otros métodos para hacer elastografía? Por supuesto que sí. ARFI es un método que desarrolló la casa Siemens, en las cuales pues realmente se ha desarrollado bastantes trabajos, la mayor parte en el contexto hechos por radiólogos, lo cual a mí al final siempre me cuesta interpretarlos, sobre todo en el tema de la discusión. Y sinceramente nosotros en el hospital tenemos ARFI y nuestra experiencia ha sido muy mala. Y ha sido muy mala porque el rango, primero el impulso que se manda no siempre es el mismo, y luego el rango de cuantificación es mucho más pequeño y yo creo que induce a muchos más problemas. En mi hospital, desde luego, se ha abandonado claramente. Hay algunos trabajos que sugieren que puede ser un buen método alternativo, aunque la mayor parte encuentran una tasa de fallo mayor. Yo sí tengo más confianza en los datos del Shearwave, de este aparato que también mide y que está acoplado a un sistema ecográfico que tiene una gran ventaja, puesto que puedes hacer la ecografía a la vez que mides la estatosis. La fibrosis, probablemente hace falta más estudios, aunque van saliendo cada vez más estudios en comparación con la elastografía de transición, con otros métodos físicos que son realmente, parece que aportan información superponible a la que tiene el FibroScan. Sí que es verdad que la ventaja que tiene la elastografía de transición es que tiene un historial, como les decía antes, de más de 12 años, 15 años, con numerosos estudios y que uno pues, se siente más confiado, es un aparato dedicado específicamente a esto, pero este aparato realmente, también en nuestra experiencia lo hemos tenido en el hospital más de un año, produce o genera datos muy interesantes. Si uno tuviera que elegir cuál es el método físico mejor, sin duda alguna iría a la resonancia magnética. Yo creo que en esto existen ya suficiente evidencia en la literatura para señalar que superior a cualquier tipo de elastografía, superior a cualquier tipo de información, la información que proporciona la resonancia magnética, que además da otra información morfológica muy relevante, incluso de nivel de esteatosis, es yo creo que superior a la que se puede observar. Por ejemplo, y este es un trabajo publicado el año pasado, en comparación con la elastografía de transición, en la mayor parte de los supuestos en los cuales se compara, la resonancia magnética es excelente. ¿Cuál es el problema? El coste y la disponibilidad. En mi país, una resonancia magnética se dedica a muchas otras cosas en patología médica que no sea la evaluación de la fibrosis y, desgraciadamente, no está accesible, no es un método que podamos utilizar en nuestra práctica diaria. Esta es mi última diapositiva. Yo creo que existe un número creciente de métodos no invasivos validados en diferentes etiologías, ya no solo hepatitis virales, sino cualquier otro tipo de etiología. Probablemente el que más conocemos, el que más cómodo nos sentimos, el que más fácil es de interpretar para nosotros es la elastografía de transición, que se ha demostrado como el método no invasivo más eficaz en la detección de cirrosis. Yo creo que la información que proporciona tiene un valor pronóstico, especialmente en pacientes avanzados. Yo creo que vamos a tener otros métodos elastográficos que tienen buenos resultados iniciales y que probablemente sean bastante interesantes en el contexto de la enfermedad hepática. Yo creo que no hay que ver los métodos serológicos de los que hablaba el doctor Malek como algo opuesto a esto, sino complementario, y que en el mundo ideal, en el mundo fantástico, tener resonancia magnética para todos los pacientes sería el método mejor, pero su disponibilidad y su coste limita su uso y no veo en un plazo corto que esto vaya a poder cambiar. Muchas gracias.